Te encuentras en ese grupo de personas que quisieran despedir a su jefe, correr a su mamá o cambiar a su marido. ¿Qué podemos hacer cuando quisiéramos que cambiara el otro? Pero el otro no puede cambiar, ni nosotros podemos cambiar al otro. ¿Te has encontrado en una situación de esta naturaleza? Bueno, pues bienvenido y bienvenida al podcast. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy arqueóloga emocional y maestra en psicología transpersonal. Y en la producción de esta semana me encuentro lista para compartir contigo 4 historias de personas que representarán lo que posiblemente muchos otros detrás de la pantalla, en el momento en el que conecten con nosotros, se van a ver identificados o se van a ver reflejados en estas historias. Con agradecimiento para la persona que la semana pasada me explicó cómo estaba batallando, ya no con un restablecimiento físico a causa de una fractura de tibia, sino más bien con el relacionamiento con su madre, que parece que a veces torna complejo, por no decir imposible para ella, pero que, digamos, refleja cosas que desde luego muchos hemos visto en otra escala, en otra medida, y cada uno con el tipo de cosas específicas que quisiéramos cambiar de otros. Voy a darte algunas ideas solo de tal forma que puedas afinar con el arranque del podcast cuáles son ese tipo de cosas que muchas veces quisieras cambiar de otros. Porque cada uno decía, tenemos las propias. Exceso de control que ejerce sobre mí. ¿Quién? Mi jefe, mi mamá, mi abuela, mi padre, mi pareja. ¿Te ubicas dentro de ese grupo? Exceso de enojo, ira descontrolada que otros tienen frente a mí por cualquier cosa y yo ni me enojo. Es más, para llevar la fiesta en paz, yo normalmente me callo. ¿Qué tal esta otra? El mutismo, precisamente, que con frecuencia muchas mujeres dicen es que no lo puedo entender, ¿por qué se calla? ¿Por qué se calla cuando yo necesito hablar y que me responda, aunque sea con un emoticón en una charla de WhatsApp? Y lo que muchas veces, si les preguntáramos a ellos, nos dirían, ¿no? O sea, no puedo soportar que esta mujer hable tanto, ¿por qué no cambia un poco, no? ¿Te identificas con eso? ¿Qué tal este otro? La crítica o el juicio excesivo de otros. ¿Te ha llegado a ocurrir? Vamos con estos dos que para muchas personas son asuntos que ni siquiera son simpáticos, ¿sabes? Sino que profundamente, digamos, les llega al interior y genera una tristeza fuerte. La falta de atención y amor de otros hacia mí. Una mamá que se siente vulnerable y que cuando está enferma o necesita cuidado siente que nadie le hace caso. ¿Cómo quisiera hacerles ver que necesito de su amor, de su apapacho y no llega? Y por más que lo habla en ocasiones, tampoco cambia. El rechazo, el rechazo, por ejemplo, de mis compañeros de trabajo, el rechazo de los hijos de mi pareja, que no hay manera, no consigo que me acepten. O de veras, el engaño, ¿no? No soporto y quisiera calmar el engaño y la falta de honestidad. Son solo unos ejemplos, pero que me parece que nos pueden ayudar a poner el marco de salida de eso que usualmente quisiéramos cambiar y no podemos soportar, que se mueve en una banda de extremos. El exceso de control o al otro extremo, la falta de atención absoluta, ¿te fijas? Encima de mí o absolutamente fuera de mi contexto. Que no hablen o que hablen en exceso. Hay muchas dicotomías, pero normalmente eso que tú quieres cambiar de otro, si lo deseas cambiar, no es porque es un comportamiento o una actitud promedio, sino porque suele estar en un extremo.
Y es interesante lo que nos ocurre a través de las relaciones que tenemos con las personas con las que interactuamos, porque cuesta trabajo, sí, en efecto, en muchas ocasiones leerle a la vida, saber entender si estoy enfrentando continuamente este conflicto y que muchas veces lo experimento no solo con una, sino con dos o tres personas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo distinto? Como no fuera cerrarles la puerta, encerrarme en mi cuarto y bloquearme del contacto con el mundo. Claramente no hemos venido a eso y claramente a través de nuestros intercambios y nuestras relaciones con nuestro entorno, con nuestro círculo más cercano, es como vamos creciendo interiormente. En el trasfondo a todas esas relaciones, podemos hoy explicar, y de eso se va a tratar nuestro podcast, que hay un rol que tienen estos intercambios, que estas relaciones vendrán a reflejarnos acciones, decisiones, elecciones, que aunque ejecutan quienes están en nuestra presencia física o en intercambio virtual con nosotros, tiene mucho que venir a decirnos de nosotros mismos. Solía decir un psicoterapeuta a quien le agradezco y le mando un saludo afectuoso, Raúl Ortiz Mena, que él por mucho tiempo había batallado queriendo cambiar al mundo, hasta darse cuenta en un punto determinado que el mundo solo era su escenario de cambio para la transformación propia que él venía a hacer en ese escenario. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son esas cosas que nos está queriendo decir el reflejo de los otros? Bueno, pues hay diversas, digamos, propuestas al respecto. A mí particularmente me gusta mucho una de un investigador y escritor norteamericano de nombre Greg Braden. Él fue el primero en presentar al mundo la teoría de los 7 espejos escéneos, teoría que sin embargo para algunas personas puede resultar compleja, no de entender, sino de llevar a la práctica y decir, ¿y esto cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? Lo que vamos a hacer en el podcast es que yo te voy a platicar por lo pronto hoy de los primeros 2, 3 espejos, pero no lo voy a hacer de manera directa, conceptualmente, sino que para eso he preparado un collage de varios ejemplos que quiero compartir contigo, donde habrá un tema a considerar, algo que yo quiero cambiar de otro, algo que no soporto o algo que me gustaría de verdad, de corazón, que fuera distinto. Cómo saberle leer a lo que me quiere decir esto y luego cómo saber qué debo yo accionar para que esto deje de pasar. En el trasfondo, la teoría de espejos nos va a invitar a reconocernos a través del espejo que reflejan todos aquellos a los que yo no tolero, a los que quiero cambiar, a los que juzgo o los que tienen para conmigo cierto tipo de acciones que resultan aparentemente perjudiciales. Importante decir antes de salir ya con los ejemplos que muchas veces el gran desafío para entenderle qué me quiere decir la vida a través de esto que no puedo cambiar es que la lectura no la puedo hacer directa. Mi mamá, digamos, es agresiva conmigo y yo no soy agresiva, ni con ella ni con ninguno. Entonces hay quienes dicen, imposible, no puede ser que el espejo de otros me refleje a mí, porque de manera directa yo no soy eso. Y desde luego que si este es tu caso, te digo que tienes toda la razón. Hay muchos casos en que el espejo o el reflejo que me reporta otro no es un reflejo directo, sino inverso. Es decir, de cosas que yo veo, que desde luego no hago, pero que me están invitando a movilizarme del otro extremo en el que yo estoy paralizado
porque ninguno de los extremos sobre los que hoy estaremos hablando es una manera equilibrada, armoniosa y expandida para desarrollarme y tener relaciones armónicas con otros. Entonces, no todos los espejos son directos, hay espejos inversos. Estos últimos son los más difíciles de poderse comprender, pero lo cierto es que vamos a atravesar tú y yo a lo largo de nuestra vida frente a diversos espejos. Desde luego, hay algunos que van a desaparecer. Alguien me dice: a mi jefe yo lo despido y se cambian de trabajo y ese conflicto desaparece. Pero en muchas otras ocasiones hay personajes de nuestro círculo cercano que van a estar desempeñando rol continuamente alrededor de nosotros. Y de hecho va a haber circunstancias de la vida, aunque yo los quisiera despedir, que me van a estar llevando, digamos, continuamente frente a ellos. Y ellos que se presentan, y muchas veces hasta simultáneamente. No solo es que mi mamá no me presta atención, mi hijo tampoco. No solo es que mi marido no quiere hablar conmigo, mi padre me está haciendo lo mismo. Es decir, que a veces atravesamos frente a diversos espejos cuya permanencia y simultaneidad nos deja saber de algo que en definitiva nosotros deberíamos transformar. Voy a mantenerme durante todos los ejemplos que hoy quiero compartir contigo con este, digamos, postulado. Siempre hay algo que puedo hacer al respecto, que desde luego no es cambiar al otro. Y que desde luego no es encerrarme en mi cuarto sin querer tener intercambio con ningún otro. Siempre hay algo que puedo hacer al respecto. Y por cierto, no solo es que algo que puedo hacer, sino algo que puedo, digamos, manejar en 4 vertientes. Siempre hay algo que puedo sentir distinto, siempre hay algo que puedo ver distinto, siempre hay algo que puedo pensar distinto y siempre hay algo que puedo decir y hacer distinto. Ver distinto, sentir distinto, pensar distinto, decir y hacer distinto. Es más, podrían ser 4 o 5. ¿Cómo saber qué es eso que puedo ver distinto, pensar distinto, sentir distinto, decir distinto, hacer distinto? Pues vamos con el primer caso que tengo para ti hoy, que nos podría representar justo eso que algunos vivimos cuando lo que yo quisiera es cambiar el engaño de otros. El caso es real, el nombre que te daré no lo es, porque a efectos de guardar confidencialidad con la persona que me permite compartirlo, hablaremos hoy del caso de Arturo. Es una historia muy reciente. Este joven, alrededor de sus 30 años, me conecta y me dice: Maru, no puede ser que me roben cada que me voy de vacaciones. Tengo que estar haciendo algo, no sé qué es, yo ya sé que es un patrón, él ya ha hecho varios trabajos en arqueología emocional, pero no alcanza a ver qué es lo que está haciendo. Empezamos estudiando la trama de hechos. Por lo mismo, te invito a ti que el tema en cuestión que quieres cambiar, que no soportas, que no toleras, puedas ayudarme a seguir la trama de eventos de la última vez que pasó un encontronazo, sobre todo un desencuentro, y que dijiste: no lo soporto, yo lo quiero cambiar y lo quiero despedir de mi vida. Esto es lo que él quisiera despedir de su vida, el evento llamado Otros me roban, y no entiendo qué pasa. Él se va de vacaciones a la Riviera Maya, a casa de un amigo, y en la noche en la que ocurre el robo, que quiere tratar de descodificar y entender qué es lo que está ocurriendo, me dice: salgo en la noche a un bar. Sale solo y está ahí un rato, la pasa bien, eventualmente decide regresar. El bar está a unas 5 cuadras de la casa de su amigo donde se está hospedando. Lo ve un poco oscuro, sí, y no sabe qué decidir. Finalmente, hombre, pensando en tomar un taxi, dice: a ver, solo son 5 cuadras, no es para tanto, y se va caminando. Se va caminando y de pronto en una zona muy oscura lo detiene una patrulla. La patrulla le dice: oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces solo? Súbete, esto es peligroso. Total, se sube. Desde luego en el relato él no me alcanza a platicar el estado de nivel de alcohol que podría haber traído. Se sube, es lo que recuerda, ¿no? Lo que sí recuerda es que esta patrulla que lo va a llevar a su casa, a la casa de su amigo, sano y salvo,
pues quieren dinero a cambio del favor, y también se acuerda muy bien que él no les va a dar nada. Él no les va a dar nada, eventualmente no se ponen de acuerdo, avanzan lo suficiente para dejarlo cerca, para saber dónde está ese lugar al que él se dirige. Él no les quiere dar nada. Baja, entra a la casa, y cuando entra a la casa dice, ¿qué? ¿Me quitaron el celular? Está en la casa hospedándose junto con otras personas y sale un amigo de su amigo, o sea, un conocido, ¿no? Del amigo, pues, y le dice, ¿cómo? ¿Te quitaron el celular? Oye, no te puedes quedar así, pues hay que salir a buscarlo. Viene el amigo, se hace la bola, pues vamos a salir a buscar la patrulla, tratar de resolver esto. Y el amigo del amigo le dice, oye, pero a ver, deja aquí tus cosas, o sea, si ya te desvalijaron con un celular, no vaya a ser que te quiten pues tu cartera, tu dinero, tus tarjetas, déjalas aquí y váyanse ustedes. Se van. La historia es que regresan afortunada y felizmente con el celular. Y cuando regresa este joven a casa del amigo ya a descansar, se da cuenta que en su billetera no está el dinero que traía. No está el dinero que traía, y justamente es que había dejado la billetera en casa para que no se lo quitaran. En la trama de hechos, resulta que el conocido de su amigo es el que se lo queda. Bueno, podríamos ir ahondando un poco más, pero me parece que con esto es suficiente para explicar que el atraco ocurre por alguien supuestamente conocido, de fiar, pero de quien él en algún momento determinado había dudado. Como en los procesos de arqueología emocional no nos basta un caso para confirmar un patrón de repetición, lo que le pedimos a él es que nos platique qué otra situación existe. Él inicialmente me dice, cuando me voy de viaje me roban. Ok, pues veamos la anterior vacación o viaje en el que tú sales y te roban. Y bueno, pues pasa que en otro viaje, cuando está en la terminal de autobuses, él me dice, lo único que me acuerdo es que yo saco la billetera, pago el boleto, me guardo la billetera y al rato ya no traigo la billetera. Pero ciertamente también es cierto, digamos, es evidente, pues, él me dice que cuando saca la billetera lo hace con un nivel de desconfianza alto, porque él ya se había dado cuenta que aquel lugar no lucía muy seguro. Desde luego, esta solo es, digamos, la segunda de una trama de repetición enorme de la que él no se había dado cuenta, y eventualmente me dice, espera, esta no es la primera vez que me pasa y me ha estado pasando de manera reciente con otros. Viene el caso del auto que le está comprando en un financiamiento que desde luego desde un inicio no estaba tan seguro, como que desconfiaba un poco, empieza a pagar y se encuentra luego en internet comentarios de personas que dicen que no inviertas con ellos porque puedes tener sorpresas desagradables. Y sin embargo, a pesar de lo que él sentía y al ver estos anuncios, él no hace nada, sigue adelante. ¿A dónde voy con esta trama de repetición? Porque seguramente conforme la digo tú ya te diste cuenta. El que quiere cambiar a los que no son honestos y a los que le están engañando, yo decía al inicio del podcast que puede ver distinto, pensar distinto, hacer distinto o decir distinto. ¿Qué es eso que él puede manejar en una manera distinta? Lo digo de manera breve, desde luego no es algo a lo que lleguemos muchas veces de forma directa, porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos, más allá del problema en el intercambio, la trama o el patrón de repetición que hay. Pero una vez que lo estudiamos, podernos darnos cuenta de que en efecto siempre podemos manejar las cosas de forma distinta. En su caso, como ocurriría en el tuyo, siempre tiene que haber un punto cero, un primer momento donde viviste eso que no soportas y que verdaderamente dices, ¿cómo me gustaría cambiar en este caso el engaño de otros? Él puede ver la primera vez cuando alguien le engaña y
en todos los casos que hoy vamos a platicar, el sentir distinto implica regresar a esos momentos que te marcaron para permitir que salgan esas sensaciones o esas emociones que en algún momento estuvieron en tu interior. Ocurre que en ocasiones lo que nos marcó no es algo de lo que nos queremos acordar, por lo cual no sale de manera tan consciente, pero hay diversos mecanismos para el manejo no consciente para permitir que éste se exprese. ¿Cómo puedo ver distinto? ¿Cómo puedo ampliar la perspectiva? ¿Cómo puedo pensar distinto? Claramente en este caso, ahora, hombre, te lo he dado ya como digerido y una vez que la pista se ha conseguido seguir hasta descifrar, él no está haciendo caso de lo que ve. ¿Será que quien se engaña es él mismo? ¿Será que se autoengaña al ver cosas que no le gustan, pero eventualmente dice, no va a pasar nada, y siempre pasa? ¿Será que no está escuchando a su intuición? ¿Será que muchas veces estas cosas le ocurren cuando no está completamente en sus 5 sentidos? Y entonces inmediatamente aparece lo que puedo hacer distinto. Si yo no confío, no pongo mi dinero en esta financiera de autos. Si yo no confío en la patrulla, no subo a ella. Si yo veo que el clima no es de seguridad, no saco la cartera. Si yo veo que esta persona con la que me relaciono no ha sido honesta, tomo precauciones antes de querer cambiar al que digo yo después que es un embustero. Es decir, que en este caso el espejo es bastante directo y bastante fiel. Primer espejo escenio nos dice que lo que yo de alguna manera irradio al exterior en un momento determinado, eso mismo que reflejo lo encuentro de regreso. Yo me autoengaño y de alguna manera ellos también quieren engañarme. Una relación completamente directa en eso que veo, pero en ese momento como que no veo. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y en cuanto regresemos quiero llevarte al problema del rechazo de otros. Cuando otros no me aceptan, cuando otros no me valoran, cuando otros no me quieren. Y puede ser mi mamá, pueden ser los hijos de mi marido o pueden ser mis propios hijos. Cuando aparentemente el problema es el rechazo de otros, ¿qué es lo que podemos hacer distinto? Ya volvemos. Bueno, pues vamos con el segundo caso hoy. El segundo caso que tengo para que lo podamos estudiar juntos es el caso de Antonia. Antonia en particular quisiera cambiar el rechazo de los hijos de su pareja porque ha llegado a tal nivel el rechazo que ella percibe que incluso se siente ahora rechazada por su pareja. No sabe si terminar o no la relación y siente que en muchas ocasiones no solo son los hijos los que no le dan el lugar, sino él mismo. Este caso lo he visto en muchas ocasiones repetido. Si bien no con un patrón idéntico, te voy a platicar algunas variantes, pero sí con una enorme frecuencia en parejas, por ejemplo, casadas por segundas nupcias. La relación de Antonia, ella me dice, nació mal desde el principio. Nació mal desde el principio, ella así viene, así lo declara, y me dice, es que empecé a salir con él desde antes que yo me separara, y tengo una culpa enorme. Así es como empieza su relato y estoy segura que en cuanto lo escuchen muchas personas van a enganchar inmediatamente, porque se trata de algo que muchas personas así experimentan. Comenzamos a ver un poco más amplio, repito que lo que estamos buscando cuando tú quieres cambiar a otro es comenzar a entender la trama de hechos que llevan a desencuentros o a combates o a eso que definitivamente tú no puedes soportar. Y esta es la trama resumida de la historia de Antonia. Antonia me dice, viví en un matrimonio perfecto, era la envidia de todos. Y así vivimos por 10 años.
A los 10 años ella empieza a asumir responsabilidades incrementales en su trabajo y también su esposo, de tal manera que la convivencia familiar íntima, cercana, empieza a desaparecer y es que ya no hay tiempo ni siquiera para ver juntos una película o poder salir a pasear. La vida de ambos está llena de compromisos, no solamente laborales, sino sociales ligados al trabajo y algo ocurre que empieza a cambiar su intercambio, en el sentido de que ya ni siquiera el diálogo que antes entre ellos tenían fluye de la misma manera. Algo que ella inmediatamente, digamos, pone de manifiesto es que en esa relación, que fue una relación perfecta por 10 años, cuando las cosas cambian, ella empieza a experimentar una profunda tristeza que llega incluso al punto en el que ella se siente en depresión y acude por ayuda médica. ¿Dónde están los motivos de mayor tristeza para ella? Punto número uno, como si fuera, ¿sabes?, el timbre que detona eso, que la lastima. Cuando ella quiere hablar algo con su marido, pedirle un consejo, ya simplemente contarle que salió bien algo en el trabajo, que es su foco de atención, él le dice: reina, estoy cansado, hablamos mañana. Y cuando mañana hablan, en lugar de que él la reconozca, le dice que piensa que lo que hizo, aunque la hayan reconocido, no es lo que tenía que haber hecho. Conforme las escenas se desarrollan y ella va llamando a los momentos o recuerdos de su pasado, también puede estar clara que el mutismo de él, o sea, el hecho de que de pronto no hable, no le conteste, no le diga, para ella es desesperante. Desesperante el mutismo, no habla. Y me recuerda este caso de Antonio, digo que hay muchos otros que he visto similares, aquellos otros casos donde me dicen: a ver, yo sí hablo con él o con ella, porque no tiene por qué ser necesariamente solo en el intercambio de una mujer con un hombre, sino en viceversa, ¿no? Yo sí hablo, sí le pido que cambie, pero no cambia nada. Es decir, sea que no hable, o sea que él o ella, o sea que sí hable y me diga: sí, ya te entendí, tú quieres que haga esto, ¿verdad? Sí, luego no lo hace. Hay incluso otras ocasiones en las que el problema no es el mutismo, sino que decía el extremo opuesto. El otro habla tanto o ella habla tanto que llega un momento en el que el que lo está viviendo, como desde el otro ángulo, dice: ya por favor que se calle. O sea, no puedo entender por qué no podemos tener un poco de paz en esta casa. Y yo no quiero que me hable de cosas laborales cuando yo necesito descansar. Digamos, a este halo de combate que puede darse como en polos opuestos, ¿no? Porque no hablan, porque hablan. Puede haber otros en los que la discusión lleve a la violencia verbal, a los comentarios que muchas personas caracterizan como ácidos, ¿no? Al punto entonces que yo ya no sé, digamos, si me pudiera acordar de lo que dice o lo que me dijo, porque me ha dicho tantas cosas. Lo que sí sé y lo que queda claro es que quisiera rechazarlo y sacarlo de mi vida y cambiarlo, porque continuamente o me dice comentarios ácidos, o se queda callado, o se habla, pero no cambia nada. Desde luego, la falta de un relacionamiento armónico pues siempre tiene otras consecuencias. Si no hay intimidad en la conversación, si no hay intimidad emocional, es difícil pensar que pueda haber una buena química para otros tipos de intimidad. Y en estos estados de desentendimiento, de tristeza profundo, de depresión, donde además no hay un vínculo físico, eventualmente él se desengancha o ella se desengancha. No es cuestión de lugar realmente, porque a veces ocurre en el trabajo, a veces ocurre en el club, en el deportivo, sino una cuestión de tiempo. Es decir, cuando alguien ya se siente tan agotado, cuando alguien ya no se siente comprendido y cuando además el propósito de esta unión en intimidad no se consolida, es frecuente que salgan otros, es donde es más fácil que otros entren a escena. Y desde luego, además de la culpa de la que esta mujer, digamos, se aparece, confesa, ¿no? Desde el arranque de la sesión, pues aparece la no solución y la confusión, ¿no? Yo comencé a salir con mi pareja actual desde antes de terminar con mi marido.
o con mi mujer. Luego nos separamos, pero la verdad es que yo empecé a salir con alguien distinto desde antes de terminar. Aparentemente el problema se centra en eso y en muchas ocasiones es este sentimiento de culpa el que paraliza a la persona junto con la escena y con tal de, digamos, poder resolver eso que me da tanta culpa, en ocasiones, en lugar de correr el carrete para ver más amplio y poder entender la trama de todo esto que ha ocurrido, yo me centro en el hecho de lo que ocurrió por mi culpa, me latigo, y ni siquiera es que con ello pueda hacer realmente nada más que paralizarme. En su caso, como pasa en muchísimos otros, en el de Antonia, ella pues nunca le dice a muchas personas lo que ocurrió con estas salidas antes de separarse, pero eventualmente alguien se entera en la oficina porque los encuentra juntos en un café o el amigo de la hija los ve, ¿no? En el cine, o de repente alguien toma el celular y ve fotos que se supone que no tenía que ver. O sea, eventualmente eso que la pareja que se siente en enorme culpa niega, pues alguien se entera o simplemente ellos deciden separarse y formalizar los suyos. Consecuencia inmediata, los hijos que lo vieron, los hijos a los que se lo dijeron, los hijos que lo descubrieron de alguna manera, desde luego no aceptan a la nueva pareja, porque según ellos esa nueva pareja es la verdadera razón por la que el padre o la madre decidió hacer un cambio. ¿Qué se puede hacer aquí cuando entonces los hijos te rechazan? Los hijos te rechazan y de hecho hay escenas de telenovela. No solo el hijo le dice no la voy a aceptar nunca, sino que cuando la ve, por ejemplo, en algunos casos puede encararla frente a otros, o a veces incluso el padre que escuchó lo que piensa su hijo que dice nunca la voy a perdonar por culpa de ella, estamos separados todos, el padre eventualmente dice, no, espérate, habla con la mujer y le dice, ¿sabes qué? No se siente bien, no está tan cómodo que vengas, ¿qué te parece que mejor no me acompañas a este viaje y yo me voy con él o con ella? Es decir, empieza a crearse una montaña de problemas y conflictos, porque posiblemente lo que yo creo es que estoy combatiendo contra el rechazo o no aceptación de alguien, pero contra lo que verdaderamente estoy batallando es contra mi propia aceptación, fuera de culpa, de lo que verdaderamente ocurrió y de lo que fue la verdad de corazón que llevó a toda esta escena. Lo que yo quiero cambiar, que parece que no tiene solución, muchas veces me va a invitar a investigar en el pasado, a excavar atrás, con la ayuda de las emociones que estoy sintiendo. En el caso de ella, como te he explicado, le molesta el mutismo, que alguien no le conteste, y cuando me cuenta el rechazo que sufre de los hijos de él, lo que más le molesta es lo que siente como la burla de otros. ¿Qué es lo que más te molesta a ti de esa persona a la que tú quisieras cambiar? ¿Es la burla? O sea, si me dices rechazo, exactamente qué es eso, que no me conteste como ella, no me contestan nunca o no me contestan en momentos determinados. Es vital poder identificar cuál es esa emoción o esa sensación interna que es la que quieres despedir antes siquiera que a la persona con la que tienes el intercambio, y emoción o sensación que se repite y se va a empezar a, digamos, a presentar cada vez más repetida, no solo con una persona, sino con un grupo de personas a las que digo que en ocasiones uno quisiera despedir de su vida. Bueno, pues este caso me parece que fue verdaderamente impactante, al menos de muchos que he estudiado. Todos los días veo casos distintos. Este fue impactante porque no todas las historias tienen revelaciones tan impactantes, tan fuertes y de espejos tan directos. Cuando yo le pregunto quién más en tu vida se quedaba callado, que no hablara, ella me dice, Maru, pues no había nadie. No en el día a día, claramente, pero en su historia sí hubo alguien que se quedó callado en un momento clave. Y esta es la secuencia de hechos que encontramos con ayuda de la burla y del mutismo.
Resulta que cuando ella es una joven, adolescente, por cierto, como los hijos de su pareja, su padre y su madre tienen una relación compleja. Compleja, no se les ve discutir, digamos, siempre, pero cuando lo hacen hay violencia verbal y eventualmente la madre empieza a recibir llamadas de una tal Hortensia que llama para burlarse de su mamá. Hortensia es amante de su padre. Y Hortensia llama para decirle a su mamá que se haga la idea, que ya lo suelte, que su esposo no la ama. Su mamá desesperada, un día que llega Antonia a verla, en lugar de tomar ella la llamada, hace que Hortensia conteste el teléfono. Perdóname, que Antonia conteste el teléfono. Antonia contesta, del otro lado Hortensia, y a Hortensia le da igual que sea la madre que sea la hija. Hortensia le dice, avísale a tu mamá que se vaya despidiendo de tu padre porque tu padre no la ama. En cuyo caso, Antonia, desesperada, inmediatamente le dice, tú no te vas a burlar ni de mi madre ni de mí. Y la que más vale que se vaya haciendo a la idea que mi padre no la ama, eres tú. Cuelga. Y por supuesto, Antonia confronta a su padre. ¿Qué es lo que ocurre cuando Antonia confronta a su padre? Posiblemente muchos ya lo imaginen. Su padre se queda callado. Mutismo total. No sabe qué decirle. Eventos del engaño de el padre con Hortensia, ¿no? Para con la madre, pues que ella no puede perdonar, que ella no puede entender y que se mantiene como un juicio de algo que le enfada al extremo. Segundo espejo escenio. Cuando hay algo que nosotros enjuiciamos en otros, que nos enfada, atención, porque tiene algo que decirnos de nosotros mismos, o bien qué hacemos, o bien qué haremos. Cuando ella me dice, mi padre se queda callado, le pregunto, ¿tan callado como se quedaba tu marido cuando tú querías hablar con él y él estaba cansado y no decía nada? Sí. Y ella, de hecho, al confrontarlo, empieza a encontrar diferentes espejos en múltiples relaciones, porque no solo es que el marido del que se separó, en algunos momentos se quedaba plenamente callado. Ella misma se ha quedado callada cuando la han venido a confrontar otros, como por ejemplo los hijos de la pareja nueva. Cuando ellos la confrontan, a veces ella se queda absolutamente callada. No sé si te das cuenta que hay espejos por todos lados, espejos que reflejan lo que ella hizo de manera directa, ella se quejó, otros vienen a quejarse con ella. Espejos que reflejan lo que ella hizo, a veces no habla igual que su padre no habla, o espejos que reflejan lo que otros hacen, el padre se cayó, como también lo hace la pareja actual o como lo pudo haber hecho el marido en algún momento. ¿Por qué nos encontramos con todos estos espejos? ¿De qué manera en esta historia las cosas pueden acabar bien? ¿Cómo podemos ayudarle a Antonia con la culpa que siente? Claramente, cuando tú enjuicias o estás enojado contra otro fuertemente, lo que nos dice el segundo espejo escenio es porque allí hay algo que puedes hacer distinto. Si tú enjuicias, posiblemente estés enjuiciando sin haber visto todo el panorama, porque si abriéramos a pasado la historia de todo lo que ocurrió en la vida de los papás de Antonia, posiblemente nos encontraríamos con otro escenario muy distinto a aquel que ella de pequeña pudo haber percibido. Lo cierto es que ahora ya sabe. Lo cierto es que ahora ya sabe que si en lugar de permanecer fija en una escena de culpa que le hace sentir mal con ella por lo que hizo, regresa un poco y abre un poco más el panorama, en lugar de juicio y culpa, puede venir un profundo entendimiento de la verdad de corazón que sentía en el momento en el que se sentía destrozada, sin que alguien pudiera tener una conversación o un intercambio empático con ella.
Y creo que podríamos, porque no es nuestro rol emitir juicios éticos, mantenernos claros que el hecho de que ella quiera cambiar el rechazo de otros, lo primero que le invita es a cambiar el rechazo que ha sentido por ella misma y por sus familiares, cuando al ocurrir un engaño, ella se mantiene allí. Yo engañé, no debía hacerlo, mi papá engañó, no debió hacerlo. Pero la historia y la realidad humana de seres de carne y hueso es que si en ocasiones hacemos esto es porque ocurrieron cosas y si nosotros no logramos entenderlas, va a ser muy difícil que después podamos aprovechar el aprendizaje para cambiar nuestra historia. Y en el caso de Antonia, si ella no consigue perdonar lo que ocurrió con su padre, al reconocer que si ella vivió algo similar es porque estaba rota, estaba quebrada, no va a poder salir de esa situación. En este sentido, siempre decimos que a través de estas historias hay algo que podemos ver distinto, sentir distinto, decir distinto y hacer distinto. Sentir distinto. La única forma en la que Antonia o tú, si te reflejas en tu historia, puede cambiar y apagar esa culpa es regresar a ese punto cero, a ese punto en el que sentía que el culpable era alguien a quien no se le podía perdonar. Y si ella saca la emoción de ese momento, si ella cambia esa culpa por entendimiento, puede al sacarlo comenzar a acercarse de una manera distinta a lo que ella siente. Sentir distinto, liberar lo que en algún momento se quedó bloqueado, su juicio en este caso y su enojo por el mal comportamiento de otro sin haberlo entendido. Ver distinto, ampliar la perspectiva. No sé cuál era la verdad de corazón de mi mamá, no sé cuál era la verdad de corazón de mi papá, pero sí sé cuál es la verdad de corazón que en su momento a mí y por lo pronto con eso basta, me hizo sentirme separada de mi marido. Y posiblemente en ese momento ni él ni yo nos encontrábamos listos para un reacercamiento, porque cada uno estaba en una trinchera de la cual no pensaba salir y como hoy lo hemos platicado, a veces es imposible cambiar la postura de otro. ¿Qué sí puedo yo decir distinto por lo pronto a mí mismo? ¿Cuál es la verdad de mi corazón a partir de hoy y en adelante? Si yo no quiero, como en el caso anterior, engañarme y autoengañarme y crear toda una montaña de mentiras alrededor de eso, ¿cuál es la verdad de mi corazón respecto a esto que está sucediendo? Y desde luego hacer distinto. Si yo me alineo con mi verdad, ¿qué es lo que verdaderamente quiero lograr? ¿Qué es lo que siento que puedo hacer? Si yo me alineo con mi verdad, al ser más claro con mi propia verdad, en lugar de esconderla de mí mismo, va a ser mucho más fácil que me acepte y entonces las personas que me rechazaban o desaparezcan, o ellos cambien, o aparezcan otros más amorosos conmigo. El cambio siempre, en todo caso, ocurre porque yo lo activo, no porque pueda cambiar a otros. Y hagamos la segunda pausa aquí del podcast para ir al último caso que hoy te quiero compartir. ¿Qué hacemos cuando yo quisiera cambiar a la madre que controla todo? O no puedo lograr que esa madre me ame como yo quisiera. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos para que te platiquemos estos últimos casos. Bueno, pues estamos de vuelta hoy que estamos abordando este tema cuando yo quiero cambiar a otro. Cuando yo lo que quiero es que otro sea distinto conmigo, pero no distinto conmigo así pasito a paso, sino cuando llega un momento en el que yo lo quiero correr de mi vida, ya no lo soporto y quisiera o yo aislarme, olvidarme del mundo o que esta persona desapareciera de mi vista. Te platico el caso en esta ocasión de Aurora. Aurora tiene cerca de 40 años. ¿Hasta dónde eres tú, el primero o la primera, en hacer eso? Que has enjuiciado por años en otros, sin darte cuenta que eres tú el primero que podrías hacer distinto. Al amarte, al cuidarte, al tener atenciones para contigo, en lugar de volcar todo tu tiempo en los otros de una manera otra vez desequilibrada. Si otros me rechazan,
quizás yo también de alguna manera me rechace y en lugar de atenderme, me esté volcando en los otros. Así entonces culminamos el podcast de esta semana. ¿Qué debemos tener en mente? Nada ocurre afuera que no hubiese ocurrido primero dentro. Las relaciones con otros me muestran algo o que yo vibro en un momento determinado, primer espejo escenio, por ejemplo, el autoengaño. Yo no me escucho, no escucho a mi intuición, me pongo en situaciones de peligro y entonces al no escucharme y autoengañarme, creer que otros no me van a engañar, cuando ya me di cuenta que hay cosas que no me gustan, ellos me engañan. Nada que te moleste, que me moleste repetidamente, es solo cuestión de otros. O los otros muestran algo que hago, pero no veo, en modalidad directa. O los otros, como un espejo, reflejan algo que yo debo empezar a ser distinto y que hasta ahora no había visto. Y que esta producción, este podcast, a través de los múltiples ejemplos que hoy hemos compartido contigo, te pueda permitir ver distinto, pensar distinto, sentir distinto, hacer distinto y decir distinto. Y nosotros nos encontramos en una semana más cuando tengamos un nuevo podcast de arqueología emocional o a través de nuestras interacciones diarias en nuestro canal de Facebook Arqueología Emocional con Maru Méndez. Te encuentro el siguiente momento en el que el destino nos haga coincidir. Hasta entonces.